La genética definitivamente puede definir muchas cosas, pero no nuestros sentimientos ni nuestros corazones. Eso es muy importante. Para eso tenemos hoy una invitada que ya ha sido y la queremos mucho, Cristina Balinotti. Bienvenida. Ay, qué placer de nuevo con ustedes. Gracias por amanecer con nosotros. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo funciona esto del síndrome de Asperger? ¿Cómo se puede notar los papás? Háblame un poco de esto. Bueno, para comprender el síndrome de Asperger tenemos que entender lo que es el trastorno del espectro autista, que va de un autismo profundo a un autismo de alto funcionamiento, que la mayoría de los científicos denominan síndrome de Asperger. Vale decir que debemos comprender además que lo que es el autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta en una falta o en un déficit de la comunicación verbal, gestual y en un déficit de la interacción con los pares y con la familia. ¿Cuáles son las áreas importantes que se afectan en el autismo? El lenguaje, por ejemplo. No tienen lenguaje. Es todo lo cognitivo, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Pero vemos que en el Asperger tienen un muy buen lenguaje. Y son esos niños que se especializan en algo y son muy inteligentes. Podemos llamarle niños prodigios porque se obsesionan con un tema y lo desarrollan al máximo. Y entonces el lenguaje que tienen es sofisticado para la edad. A veces resultan pedantes porque están hablando siempre de eso y con un lenguaje que no corresponde con la edad de pronto. Se diagnostica, a diferencia del autismo, a partir de los 3 años en adelante. Inclusive hay adolescentes que recién en la adolescencia justamente se le diagnostica el Asperger, mientras que el autismo es del año a los 3 años. Entonces, ¿no entra dentro del espectro del autismo? Sí, entra. Sí, ¿por qué? Porque el Asperger también tiene problemas de la comunicación. Por ejemplo, tiene una memoria excesiva, pero no puede relacionar hechos. Tiene un muy buen lenguaje, pero no es un lenguaje que les sirva para interactuar con los demás, para dar información y recibir información, sino que es un lenguaje exclusivamente de emitir lo que él está pensando. Son obsesivo-compulsivos, en muchos casos conviven con depresión mayor, con trastornos de ansiedad, cosa que no sucede con los niños autistas. De modo que hay muchas diferencias, pero está dentro de este gran espectro. Y Asperger fue el científico que en 1944 lo definió, aunque recién en 1990 se comenzó a estudiar. Vale decir que hace falta un poco de estadísticas y un poco más de estudios respecto de este síndrome. ¿Y cómo se integran esos niños a la sociedad? Por ejemplo, a la escuela, ¿qué deben hacer los maestros? ¿Qué deben hacer los padres? Bueno, yo creo que hay que integrarlos desde ya bajo tratamiento, especial con los padres, especial con la escuela, con la persona el psicólogo que lo está siguiendo, pero deben integrarse para lograr un mínimo, aunque neurobiológicamente no lo pueden hacer, no pueden conectarse directamente con los otros. Por eso Asperger lo llamó también psicopatía autista, que quiere decir que aparentemente no tienen empatía con los demás. No pueden empatizar, aunque ahora los últimos estudios indican que en realidad no es que no puedan empatizar, quizá es que todo ese aparato de expresión que nosotros utilizamos, por ejemplo las manos, el Asperger no tiene mucha expresión con su cuerpo, eso le impide a lo mejor expresar lo que está sintiendo. Es decir, que el Asperger realmente puede querer, también se dice que no se conectan afectivamente. Sí, pueden conectarse, pero no lo pueden expresar, porque son muy rígidos, tienen comportamientos repetitivos, así como en el autismo profundo, pero estos comportamientos repetitivos en el Asperger se refiere al estudio, ¿no? O al campo que eligen. Si estudian piano, les gusta el piano, están todo el día allí, son expertos en lo que hacen, se llama Asperger lo llamó los pequeños profesores, porque son esos niños que... Es muy bueno eso, chica, ¿sí? Sí, exacto. ¿Cómo es posible que lo hagan y pueden usarlo y lo saben?
Exactamente. Es increíble. Sí, sí, y la gente se da cuenta, y son esos chicos que salen de la norma en cuanto a que, bueno, qué inteligente que es, cuánto sabe del tema, pero al mismo tiempo los compañeros, la familia, la sociedad, ve que se escapa de la norma en cuanto a los comportamientos. Claro. Porque Algo son diferente. los que, entre comillas, mucha gente, y no tenemos que estigmatizar, puede decir, es un chico raro, Sí, pero claro. en realidad es un chico que tiene una gran potencialidad y hay que incentivarlo para poder en un punto llegar a conectarnos, porque a veces hay hendiduras pequeñas con las cuales podemos conectarnos y empatizar con ese niño Asperger. Excelente. Gracias, Cristina, por amanecer ti. con nosotros el día de Ay, hoy. un gusto. Y lo más importante, recordar que todos los niños tienen lazos afectivos, no importa qué síndrome sea o cómo estén.